Buen día para todos, les habla Jonathan Guerra, docente de la institución educativa María Josefa Escobar. En este tutorial vamos a analizar el punto 1 y el punto 2 de la estructuración de la guía número 2 del grado noveno, la altura promedio y la estadística. Tanto el punto 1 como el punto 2 vamos a resolver algunos ejercicios de lo que tiene que ver con el desarrollo de la habilidad. Entonces, inicialmente el punto 1, recuerden leer esa parte, responde las siguientes preguntas, redacta los conceptos necesarios para resolver esas preguntas y resuelve los ejercicios que ya te asigne, digamos que les asignamos vía mensaje web a través del modo cuando nos escriban. Muy bien, entonces la primera pregunta nos dice, ¿cuál es la diferencia entre población y muestra? Y que nos ayudemos de la página 98 del texto guía, vamos a aprender matemáticas. Recuerde que desde el modo, ustedes pueden entonces ir a la parte de matemáticas, carpetas, y en la parte de carpetas van a encontrar libros, vamos a aprender y van a dar al grado noveno, le dan doble clic. Se les va a abrir entonces el siguiente libro. Este es el libro que estamos trabajando en el curso. Como nos dicen que la página 98, vamos a ir directamente a la página 98 y vamos a encontrar entonces lo de la que tiene que ver con la terminología estadística. Vamos a hablar de población y muestra. Vamos inicialmente a leer. Entonces dice, en una situación se pretende estimar la altura promedio de los estudiantes de un colegio. Por tanto, la población son todos los estudiantes que están matriculados en la institución. No siempre es posible estudiar todos los elementos de la población, ya que habrá que dedicar mucho tiempo en el análisis de la información y podría resultar costoso. Por ello se elige una muestra, es decir, un subconjunto de la población. Entonces, si ustedes analizan, la población es el conjunto total de los elementos que cumplen una determinada característica, mientras que la muestra es entonces cualquier subconjunto de tal población. Por ejemplo, si vamos a hacer unas elecciones presidenciales y vamos a encuestar únicamente la ciudad de Medellín, entonces la población sería los habitantes del país y la muestra sería en ese caso la ciudad de Medellín. La muestra es entonces un subconjunto de la población. Ahora, vamos a elegir, digamos, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer este ejercicio que es el de evaluación del aprendizaje. Dice, en la década de 1930, en una ciudad se hizo una encuesta telefónica para pronosticar el ganador de las siguientes elecciones presidenciales. El pronóstico fue que ganaría el candidato A, pero en realidad ganó el candidato B. Muy bien, entonces observen que la primera pregunta nos dice cuál es la población. Recuerden que la población es el total, digamos, del conjunto como tal. Si están haciendo unas elecciones presidenciales, aquí la población pues vendría siendo el total, es decir, si lo están haciendo en un país, pues sería todo el país. Bueno, es decir, los habitantes de todo el país. Ahora, nos dicen que cuál es el carácter estudiado. ¿Qué es lo que están estudiando? Están estudiando la intención de voto de los ciudadanos, ¿sí? O sea que lo que están estudiando básicamente es eso, ese sería el carácter estudiado. Muy bien, entonces el carácter sería la intención de voto. Ahora, la tercera pregunta, ¿crees que la muestra elegida fue representativa? Nos están diciendo que si esa muestra que elegimos representa adecuadamente la población, es decir, con yo solo saber la intención de voto en determinada ciudad, ya sé la intención de voto en todo el país. Más o menos esto es casi que, digamos, inmediato. El hacer una encuesta en una sola ciudad no garantiza que las demás ciudades también estén votando por el mismo candidato. Por lo tanto, la muestra no es representativa. Una forma de elegir esta muestra, que era la siguiente pregunta, dice, ¿cómo se debió seleccionar la muestra de manera que los datos fueran confiables? Las muestras siempre deben elegirse al azar, ¿sí? No solo a una ciudad, sino a varias. ¿Y a cuántas ciudades en particular? Pues hoy se haría a las que tengan mayor población. Muy bien. Esa sería, digamos, esta pregunta. Con la solución de esta pregunta, cualquier ejercicio que yo les ponga de esta página, de la página 99, podrán resolverlo siguiendo como base este ejemplo. Observe que dice luego de resolver la pregunta 1, dice resolver los test del texto, vamos a aprender matemáticas, los ejercicios asignados por el analista de la página 98.
Para esos ejercicios recuerden mandarme un mensaje vía la plataforma, vía Edmodo, para yo asignarles esos ejercicios a cada estudiante. Vamos a ir entonces con la segunda pregunta. Nos preguntan qué criterios se deben utilizar para elegir la mejor gráfica estadística que resuma adecuadamente un conjunto de datos. Nos preguntan si es lo mismo utilizar un histograma que un diagrama de barras. En el libro, si ustedes continúan las siguientes páginas, van a encontrar entonces lo que tiene que ver con gráficas estadísticas. Básicamente tenemos dos conjuntos de gráficas. Uno, estas de acá, el diagrama de barras, el diagrama de puntos y línea y el diagrama circulares. Todos estos son variables cualitativas, gráficas cualitativas, que nos indican de cuál, de categorías más que todo. Observen que aquí está hablando de categorías, años, están hablando de años, acá de meses y acá están hablando de deportes. Las características de este tipo de gráficas es que están hablando en términos de categorías. Ahora, otros tipos de gráficas que tenemos, el pictograma también hace parte de las variables categóricas, de las gráficas categóricas. Otro tipo de gráficas son entonces los histogramas. Los histogramas, a diferencia de las 4 anteriores gráficas, hablan en términos de intervalos. Observen, por acá nos hablan del tiempo en minutos que tardan ciertos estudiantes en llegar a sus respectivos colegios. Entonces nos dice que 50 estudiantes tardan entre 5 y 10 minutos. 100 estudiantes tardan entre 10 y 15 minutos. Observen que aunque el número 10 aparece acá 2 veces puesto en el intervalo, porque pertenece, digamos, acá cuando tiene corchete quiere decir que lo incluye, y cuando tiene paréntesis que no lo incluye. Es decir, el número 10, que se demora 10 minutos, va a incluirse dentro de los estudiantes que se demoran 10 minutos, va a incluirse en el siguiente intervalo. Entonces acá aparece de 5 a 10, son 50 estudiantes, entonces la barra sube hasta 50. De 10 a 15 sube hasta 100. Muy bien. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para elegir un gráfico u otro? Se debe tener en cuenta cómo son los datos que me están dando. Si están dados por categorías, en meses, años, deportes, preferencias. Por ejemplo, acá también están categorías, vidrio, papel, plástico. Pero aquí está en términos de intervalo. Por lo tanto, si está en términos de intervalo, debe hacerse con histogramas, y si está en términos de categorías, puede hacerse con diagrama de barras, circular, puntos y líneas o pictograma, de acuerdo pues a las preferencias. La otra pregunta nos dice que cuál es la diferencia entre un diagrama de barras y un histograma. Miren que a simple vista el diagrama de barras tiene espacios, mientras que el histograma está dado en términos de intervalos, por tanto no tiene espacios. Debe entonces darse que la principal diferencia es que el histograma se utiliza para cuando nuestros datos están en términos de intervalos, y el diagrama de barras se utiliza cuando nuestros datos están en términos categóricos, de años, meses, deportes, términos de reciclaje y demás. Muy bien, esa es la solución a la pregunta entonces 2. En cuanto a los ejercicios, entonces podemos tener los ejercicios de la página 101 y de la página 103. Vamos a analizar primero los de la página 101. En la página 101, más que todo, nos van a pedir que realicemos diagramas de barras o diagramas circulares. Vamos a analizar inicialmente los diagramas circulares a partir del ejemplo que nos están dando acá. Nos dice, de un grupo de 80 personas encuestadas, 32 prefieren fútbol, 18 prefieren billar, 16 tenis, 10 natación y 4 ciclismo. Para yo poder hacer entonces ese diagrama circular, inicialmente lo que debo hacer es clasificarlos. Cuántas personas obtienen fútbol, cuántas personas prefieren billar, cuántas tenis, cuántas natación y cuántas ciclismo. Observe que cuando termina una categoría empieza la otra, pero que tanto en apertura angular debe abrirse una. Entonces para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula. La frecuencia absoluta, que es el número de personas que prefieren ese deporte, lo vamos a multiplicar por 360 y lo vamos a dividir sobre el total de personas. Es decir, en este caso, por ejemplo, frecuencia absoluta, digamos, sería 32 por 360 y lo vamos a dividir sobre el total, que recuerden que el total pues habría que sumar 32 más 18 más 16 más 10 más 4. Entonces, vamos a hacer el primer ejemplo para obtener este valor de 144 grados. Muy bien, entonces tenemos
tenemos, por ejemplo, tenemos 32 más 18, 16 más 10 más 4. Ese es el total de las personas que encuestaron. Muy bien, entonces sería 32 más 18, 8 y 2 son 40, 8 y 2 son 10, más 30, 40, más 10, 50. Aquí tenemos 66 y 4, tenemos 70 y 10, 80. O sea que el total serían 80 personas. Ahora, para sacar el valor de la primera apertura angular, observen entonces que vamos a multiplicar ese valor de 32 por 360 y lo vamos a dividir sobre el total de personas, que es 80. Pueden ayudarse entonces de una calculadora y sería así: 32 por 360 dividido 80, entonces da 144. Asimismo van a sacar todos estos valores. Esos valores de apertura angular entonces nos van a indicar cuánto en ángulo se tiene que abrir cada categoría. Recuerden que para eso se utiliza un transportador. Puedo utilizar un transportador en línea como para, digamos, ejemplificar cómo utilizarlo. Entonces inicialmente el primer valor debemos abrir 144 grados. Entonces en ese transportador, esta apertura, recuerden que el transportador indica acá desde 0 y vamos a irnos hasta 144. Entonces 144, aquí iríamos en 120, aquí en 130, 140 y 4 rayas más. Todo esto indicaría lo que es fútbol, entonces yo ahí lo puedo pintar. Luego dice la cantidad de personas que debemos abrir para billar, dice 81 grados. Entonces 81 grados deberíamos empezar entonces desde acá a contar 81. Una forma de hacerlo podría ser entonces, si estamos acá, empezamos a contar, digamos, desde acá, nos vamos devolviendo ahorita 3, pues podría ser 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Entonces vamos a colocar esta barra B acá y esta barra C, lo que tiene que ver por acá. Miren que acá este valor nos está indicando cuánto es la apertura angular, 81. Entonces desde acá hasta acá debemos pintar con otro color lo que tiene que ver con billar. Y asimismo para los demás. Observen que acá en la guía, perdón, en el libro, nos indica que es 72 grados. Por lo tanto, a partir de este valor, voy a correr esta B para acá, tenemos que abrir entonces 82 grados, que sería este valor. Desde acá hasta acá, otra vez pintamos con otro color, perdón, 72 grados. Pintamos con otro color lo que tiene que ver, digamos, con esa categoría, que en este caso sería tenis. Muy bien, y si la gráfica nos quedó bien, pues no va a haber ningún espacio entre las categorías. Aquí el fútbol empezó más abajo, pero independientemente de donde empiece, yo tengo que completar todo el círculo. Así se hace un diagrama circular. Ahora, el diagrama de barras, ¿cómo se hace? Con eso les voy a ayudar a hacer un ejemplo a partir de este ejercicio. Nos dicen que el número de personas, habitantes de diferentes pueblos, se muestra en esta gráfica. Entonces el pueblo A tiene tanta frecuencia, el pueblo B tiene tanta frecuencia, el pueblo C tal frecuencia. Observen que es muy importante que aquí identifiquen que este diagrama no se puede realizar con un histograma, porque recuerden que el histograma tiene que estar en términos de intervalos. Acá las variables están categorizadas por pueblos. Aquí vamos a ayudarnos entonces de Excel. Les voy a abrir una hoja de cálculo de Excel para mostrarles un poco cómo se puede hacer entonces un diagrama de barras. Entonces, una vez en Excel voy a anotar los datos, pueblo A, B, C. Voy a parar un poco el video mientras agrego estos datos. Bien, una vez los datos estén ingresados, entonces lo que podemos hacer es seleccionarlos, vamos a ir a insertar y le vamos a dar entonces en gráficos. Aquí nos recomiendan algunos gráficos establecidos, lo pueden hacer desde ahí y él nos va a recomendar un diagrama de barras. Entonces acá está el diagrama. Observe que él también recomienda otros tipos de diagramas como el diagrama circular, pero en este caso recuerde que está recomendando diagramas de tipos categóricos.
Entonces acá tenemos lo que son los pueblos y aquí tenemos lo que son, digamos, los habitantes. Observen que Excel automáticamente registró una escala adecuada para el eje vertical. Mire que lo hizo de 50.000 en 50.000, a pesar de que los datos no estaban de 50.000 en 50.000. Eso es importante, eso es lo primero que tienen que hacer cuando van a hacer este gráfico a mano. Elegir una escala adecuada, es decir, de cuánto en cuánto se van a ir a, digamos, ir cambiando los valores de, en este caso, de los habitantes. Puede ser de 50.000 en 50.000, de 20.000 en 20.000, de 10.000 en 10.000. Lo importante es que si yo elijo una escala que tiene valores muy próximos, por ejemplo de 2000 en 2000, las gráficas me van a quedar muy extensas, las barras me van a quedar muy altas. Pero si elijo valores muy lejanos, por ejemplo de 100.000 en 100.000, la gráfica me va a quedar muy pequeña. Es importante entonces elegir una escala adecuada. Acá se lo está haciendo entonces 50.000 en 50.000 y simplemente la barra sube hasta donde le corresponde. Observe que el pueblo A sube un poquito más allá de 50.000, en este caso hasta 72.000. El pueblo B sube entonces más allá de 20.000, es decir, hasta 216.000. El pueblo C sube más allá de 100, un poquito más abajito de 150.000 porque llegó hasta 144.000. Eso lo pueden realizar a mano directamente en Excel, como quieran. Muy bien, esos son los diagramas de barras. Ya con eso podrían hacer cualquier ejercicio que aparezca, digamos, en la página 101. En cuanto a la página 102, es importante entonces recordar la diferencia entre diagrama de barras y histograma. Recuerde que el diagrama de barras está dado por categorías y el histograma por intervalos. Vamos a analizar inicialmente este ejemplo. Nos dicen, en la tabla 4,8 se revisan los más de 5.000 pacientes de un hospital y en la figura 4,6 el histograma correspondiente. Observen entonces que aunque acá aparece dos veces el número 12, aquí únicamente aparece una sola vez. Entonces aparece de 0 a 12, de 12 a 24, miren que el 24 aparece dos veces, pero acá solo aparece una, y la barra no tiene espacios entre ellas. Aquí nuevamente deben elegir una escala adecuada, miren que en este caso está de 200 en 200, a pesar de que los datos no aparecen de 200 en 200. La barra de 0 a 12 debe subir entonces hasta 100, o sea, hasta la mitad de 200. La barra de 12 a 24 debe subir hasta 800. La barra de 24 a 36 debe subir hasta 1400 y así sucesivamente. Cuando uno ya tiene un histograma, uno puede analizar los datos desde allí. Vamos a ver, por ejemplo, esta pregunta. Dice, se realizó un estudio sobre los meses de edad que tenían unos bebés en el momento que comenzaron a caminar. Los resultados se expresan mediante el siguiente histograma. Entonces nos preguntan, ¿cuántos bebés se observaron para realizar el estudio? Para obtener ese dato, lo que tenemos que hacer es analizar este histograma y contar la cantidad de bebés que tenían cierta edad. Por ejemplo, de 9 a 10 meses habían 600 bebés. De 10 a 11 meses habían 1200. Vamos sumando, 600 más 1200 más 1200 más 200 más 200 más 200 y así sucesivamente hasta terminar para responder la primera pregunta. La pregunta es un poco más sencilla, ¿cuántos bebés comenzaron a caminar entre los 10 y los 12? Entre los 10 y los 12 entonces sería 1200 más 1200 y así sucesivamente con las demás preguntas. Ya con estas explicaciones creo que pueden resolver entonces todas las preguntas que les pongamos o les asignemos los analistas desde la página 98 y la página 101 y 103. Nos escuchamos entonces en un próximo tutorial.